Su nombre verdadero permanece envuelto en misterio. Victor Lustig utilizó al menos 47 identidades diferentes a lo largo de su vida delictiva, cada una de ellas cuidadosamente diseñada para una ocasión específica, un fraude determinado, una región particular del mundo. Pero fue bajo el alias del conde Victor Lustig que pasaría a la historia como el maestro supremo del engaño, el hombre que transformó el arte del fraude en una disciplina de precisión casi científica. Nació el 4 de enero de 1890 en Ostinė, una pequeña ciudad del Imperio Austrohúngaro que hoy forma parte de la República Checa. Su padre, el alcalde de la ciudad, lo envió a estudiar a Alemania y Francia, donde Lustig desarrolló una fluidez lingüística extraordinaria que lo permitiría comunicarse con elegancia en inglés, alemán, francés, italiano y rumano. Lo que el joven Lustig descubrió en esos años de formación fue algo mucho más valioso que los conocimientos académicos. Descubrió el poder del encanto, un poder que no residía simplemente en su capacidad para hablar, sino en su capacidad para escuchar, para observar, para detectar en cuestión de segundos cuáles eran los deseos más profundos y las inseguridades más ocultas de cualquier persona. Se convirtió en estudiante obsesivo de la psicología humana, en un lector voraz de las debilidades ajenas. Cuando sus fondos de educación comenzaron a agotarse, Lustig decidió que la diplomacia y los estudios universitarios eran carreras demasiado lentas y poco rentables para alguien con sus capacidades. En su juventud, Lustig fue jugador de póker mujeriego incurable y ya desde entonces practicaba pequeños hurtos y trucos de prestidigitación. A los 19 años, un rival celoso le propinó un navajazo que dejó una cicatriz permanente en su mejilla izquierda. Lejos de considerarlo una deformidad, Lustig transformó aquella marca física en una herramienta de su narrativa personal. Cuando contaba la historia de cómo la había adquirido, hablaba de un duelo de honor entre nobles, de una cuestión de dignidad aristocrática que había defendido con valor. Los oyentes, fascinados por el romance de la anécdota, nunca cuestionaban si era cierta. La verdad para Lustig era siempre negociable, siempre maleable, siempre subordinada al efecto que deseaba producir en su audiencia. Después de la Primera Guerra Mundial, Lustig se convirtió en pasajero habitual de los transatlánticos de vapor que cruzaban el Atlántico entre París y Nueva York. Era en esos cruceros donde perfeccionaba su arte. Se mezclaba con los nuevos ricos americanos, jugaba al póker y al bridge. Ganaba unas noches, perdía otras deliberadamente para ganar su confianza. Invitaba a sus compañeros a cenar con él, agasajaba a sus esposas con atenciones refinadas, hablaba con ellos sobre arte, política y filosofía con una fluidez que les hacía sentir inteligentes simplemente por estar en su compañía. Cuando llegaba el final del viaje, cuando sus compañeros le consideraban casi un hermano, Lustig ejecutaba sus estafas con la precisión de un cirujano. Desaparecía, dejando a sus víctimas demasiado avergonzadas para denunciarlo. Pero los cruceros eran apenas el aperitivo de la carrera criminal de Lustig. Su verdadero talento emergería en tierra firme, en centros urbanos, donde podía orquestar fraudes de escala cada vez mayor. Una de sus primeras grandes estafas fue lo que se conocería como la caja de dinero rumana. Un truco clásico que Lustig perfeccionó hasta convertirlo en algo casi hipnotizador. Se hacía pasar por distribuidor de una máquina extraordinaria, una caja de madera de caoba que supuestamente podía reproducir billetes con precisión perfecta. Para hacer la demostración, Lustig colocaba un billete auténtico de $100 en la ranura superior. Esperaba 6 horas mientras la máquina supuestamente copiaba el billete, y luego sacaba un billete idéntico de la ranura inferior. El cliente quedaba electrizado por lo que presenciaba. Lustig le permitía que llevara uno de los billetes falsos, que en realidad era auténtico, a un banco para verificar su legitimidad. El banquero, sin sospechar nada, validaba el billete. Lustig luego ofrecía la máquina en venta, normalmente a precio de $30,000, argumentando que el inversor recuperaría ese dinero en cuestión de días. Una vez que la víctima pagaba y adquiría la caja,
introducía sus propios billetes en la máquina y obtenía únicamente papel en blanco. Para entonces, Lustig ya estaba a cientos de millas de distancia, con el dinero seguro en sus manos. En 1924, Lustig ejecutó una estafa que demostró su capacidad para operar incluso contra instituciones financieras respaldadas por abogados y detectives. Se presentó en un banco de Kansas en el estado de Missouri, donde presentó bonos falsos por valor de $25,000. Cuando los investigadores del banco lo rastrearon después de descubrir la falsificación, Lustig no se asustó. En su lugar, utilizó un chantaje sutil pero devastador. Le explicó al director del banco que si revelaba públicamente que había sido engañado, su reputación quedaría destruida, y ningún cliente volvería a depositar dinero en esa institución. El director, enfrentado a la desagradable realidad de que la publicidad del fraude sería peor que callarse, llegó a un acuerdo con Lustig. No solo lo dejó en libertad, sino que le pagó $1,000 en efectivo para que guardara silencio sobre el incidente. Historias como esta circulaban entre los detectives de las grandes ciudades estadounidenses que lo apodaron el cicatriz por la marca en su mejilla. Pero ninguno de esos apodos capturaba la verdadera naturaleza de Victor Lustig. No era simplemente un delincuente vulgar. Era un artista, un psicólogo aplicado, un dramaturgo que escribía guiones donde otros eran actores sin saberlo. Y mientras se aproximaba a la década de 1925, Lustig estaría a punto de ejecutar la obra maestra de su carrera, el timo que lo inmortalizaría en la historia del crimen, y que sería tan audaz que la policía francesa inicialmente se negaría a creerlo. En mayo de 1925, Lustig llegó a París y comenzó a leer los periódicos locales con la diligencia de alguien buscando inspiración. Encontró exactamente lo que buscaba en un artículo sobre los problemas financieros que enfrenta la ciudad para mantener la Torre Eiffel. Desde su construcción en 1889, el monumento había sido objeto de controversia arquitectónica. Muchos parisinos la consideraban un intruso feo que violaba la armonía estética de la ciudad, una yesore de hierro que no combinaba con el gótico de Notre Dame ni con el neoclasicismo del Arco de Triunfo. Pero más que una cuestión de estética, el monumento se había convertido en un problema financiero devastador. El mantenimiento de la Torre Eiffel era extraordinariamente costoso. Pintar el monumento requería trabajo constante. Los roblones y las juntas necesitaban lubricación permanente. Los ascensores demandaban reparación continua y la estructura de hierro forjado se oxidaba sin cesar bajo las lluvias de París. Los costos de mantenimiento anuales superaban lo que muchas instituciones francesas gastaban en sus presupuestos completos. En los años previos a 1925, circulaba el rumor por los círculos políticos y empresariales de París de que el gobierno francés consideraba seriamente desmantelar la Torre Eiffel y venderla como chatarra. Era un rumor infundado, pero circulaba con suficiente frecuencia como para sembrar dudas y preocupación. Lustig leyó ese artículo y algo casi mágico ocurrió en su mente. Vio no la torre como un monumento, sino como 7,300 toneladas de hierro forjado. Vio una oportunidad. Inmediatamente comenzó a preparar su operación. Encargó a un falsificador de su confianza que creara membretes oficiales del gobierno francés, completos con sellos y marcas de autenticidad. Alquiló una suite en el Hotel de Crillon, uno de los establecimientos más prestigiosos y exclusivos de París, ubicado en la Plaza de la Concordia. Luego, convocó a 6 empresarios de la metalurgia y el reciclaje a una reunión confidencial. Se presentó como el subdirector del Servicio Nacional de Correos y Telégrafos, portando documentos que parecían auténticos, pero que eran completamente falsos. Con la autoridad que emanaba de su voz y sus modales refinados, comenzó su presentación. Les explicó que el gobierno francés, enfrentado a una crisis financiera, había tomado una decisión histórica que debía mantenerse en absoluto secreto. La Torre Eiffel sería desmantelada y vendida como chatarra. Hizo la propuesta. Los empresarios presentes estarían en posición de pujar por el derecho de comprar el hierro.
El gobierno vendería los derechos de desmantelamiento al mejor postor. Esto, explicó Lustig, sería un negocio extraordinario para la empresa que ganara la licitación. 7.300 toneladas de hierro de primera calidad, suficiente para generar ganancias colosales. Lo que Lustig entendía, lo que otros no parecían entender, era que la mayor estafa no es aquella donde el criminal promete algo imposible. La mayor estafa es aquella donde el criminal promete algo que el cliente secretamente desea que sea cierto. Estos empresarios de metal llevaban años esperando una oportunidad así. Una fuente de materia prima tan vasta a precio de ganga era el sueño de cualquier negociante. Lustig sabía que la incredulidad inicial sería seguida rápidamente por la codicia. La mayoría de los 6 empresarios invitados fueron cautos. Desconfiaron de lo que Lustig les estaba diciendo. Pero uno de ellos picó el anzuelo, André Puisson, un empresario de metal cuyo apellido, de manera casi cómica, significa pescado en francés. Poisson comenzó a mostrar interés, pero Lustig detectó algo más valioso que el interés. Lustig percibió la ambición pura. Poisson quería ganador. Quería ser el hombre que comprara la Torre Eiffel. Lustig, maestro lector de hombres, supo exactamente qué palanca presionar. Si está realmente dispuesto a hacer lo que sea necesario para obtener el contrato, le dijo Lustig a Poisson, introduciendo una pausa cargada de significado. Quizá usted y yo podamos llegar a un arreglo personal. Poisson comprendió al instante lo que Lustig sugería. Para ganar la licitación contra otros empresarios, necesitaría pagar un soborno al funcionario del gobierno. Poisson aceptó. Pagó a Lustig 70.000 francos en efectivo como soborno garantizado. Lustig tomó el dinero, se estrecharon las manos y todo terminó. Pero no terminó de la manera que Poisson esperaba. Lustig simplemente desapareció con el dinero. Viajó a Austria, donde permaneció durante semanas, mientras Poisson, en París, descubrió la verdad amarga. La Torre Eiffel nunca sería vendida. No había plan de desmantelamiento. No había licitación. Todo había sido un elaborado teatro del engaño. Pero aquí es donde la historia adquiere una dimensión aún más extraordinaria. Poisson no denunció a Lustig a la policía francesa. ¿Por qué? Porque la humillación pública de admitir que había caído en la estafa de vender la Torre Eiffel como chatarra habría destruido su reputación comercial de manera irremediable. ¿Quién querría hacer negocios con un hombre tan ingenuo? Poisson eligió el silencio, lo que permitió que Lustig cometiera el siguiente acto de audacia absoluta. Un año después, en 1926, Lustig regresó a París. Convocó a un segundo grupo de empresarios de metal, diferentes a los primeros, a quienes presentó el mismo plan. Esta vez, sin embargo, algo salió diferente. La policía francesa, habiendo recibido información de fuentes internas, tendió una trampa. Pero Lustig tenía sus propios contactos. Un soplón le advirtió minutos antes de que la policía llegara para arrestarlo. Lustig abandonó el hotel, compró un pasaje para un transatlántico y navegó hacia Estados Unidos, dejando atrás una París donde su nombre comenzaba a susurrarse en círculos discretos como el de un criminal extraordinario. Durante la década de 1920 y principios de los años 30, Lustig perseveró en una carrera delictiva cada vez más ambiciosa. Estafó a bancos, vendió máquinas falsas de hacer dinero y acumuló una fortuna que lo permitía vivir en los hoteles más exclusivos del mundo, viajar en primera clase, vestirse con trajes de diseñador. Pero su mayor desafío aún vendría. En determinado momento, Lustig decidió que el fraude en pequeña escala era insuficiente. Decidió intentar lo que parecería una locura: enfrentarse al mismísimo Al Capone, el capo de la mafia más temido de América. La estafa Al Capone fue tan elegante que merece ser considerada una obra maestra de psicología aplicada. Lustig se aproximó al criminal y le ofreció una proposición de negocio. Necesitaba $50.000 para financiar una operación comercial que, según le prometía, generaría ganancias extraordinarias. Capone, siempre buscando maneras de lavar dinero ilícito, aceptó,
pero advirtió a Lustig de manera clara y ominosa que si el dinero no le era devuelto, las consecuencias serían fatales. Lustig tomó los $50,000 y los depositó en una caja de seguridad de un banco. Luego esperó pacientemente durante varios meses, sin hacer nada. Cuando consideró que suficiente tiempo había pasado, retiró el dinero de la caja de seguridad, todavía intacto, y se lo devolvió a Capone. Explicó que el negocio había fracasado, que los mercados se habían movido en dirección inesperada y que su inversión era perdida. Ante un gesto tan extraordinario de honestidad, ante el hecho de que Lustig devolviera el dinero completo en lugar de desaparecer con él, Capone fue tomado por sorpresa. Su ira desapareció. En su lugar, algo inesperado emergió: la gratitud. Capone no solo dejó a Lustig en paz, sino que le pagó $5,000 adicionales como recompensa por su honestidad. Pero la historia de Lustig no podría terminar en un acto de gratitud del crimen organizado. A medida que la década de 1920 llegaba a su fin y la Gran Depresión golpeaba a Estados Unidos con toda su furia económica, Lustig decidió que el fraude tradicional era insuficiente. Comenzó a trabajar con falsificadores de primer nivel en la producción de lo que se conocería como superfalsos, billetes estadounidenses prácticamente indistinguibles de los auténticos. La operación se volvió tan vasta y tan sofisticada que comenzó a representar una amenaza real para la estabilidad de la economía estadounidense. El servicio secreto, cuyos agentes estaban dedicados tanto a proteger al presidente como a combatir la falsificación de moneda, consideró que Lustig era una amenaza de seguridad nacional. Fue entonces cuando entró en escena el agente especial Peter Anthony Rubano, un detective determinado que había jurado poner a Lustig tras las rejas. Durante años Rubano persiguió a Lustig por todo el país. Lustig, sin embargo, era prácticamente imposible de atrapar. Viajaba con un baúl de disfraces completos. En cuestión de minutos podía transformarse en un sacerdote, en un portero de hotel, en un cargador de maletas. Su red de contactos delictivos lo advertía de cualquier movimiento de la policía. Su capacidad para utilizar identidades falsas, pasaportes falsos y documentos falsos lo permitían desaparecer en cualquier ciudad donde llegaba. Pero en la primavera de 1935, en una calle de Nueva York, Rubano finalmente tuvo su oportunidad. Logró acercarse a Lustig sin que lo detectara y le puso las esposas. Victor Lustig, el hombre que había engañado a bancos, a criminales, a gobiernos y que había vendido la Torre Eiffel 2 veces, finalmente estaba bajo custodia. Lo que sucedió después solo podría describirse como audacia casi suicida. Lustig fue encarcelado en el Centro Federal de Detención en Manhattan mientras aguardaba juicio. El 1 de septiembre de 1935, Lustig observó las ventanas de su celda. Anudó sábanas con meticulosidad, creando una cuerda improvisada pero sorprendentemente robusta. Cortó los barrotes de la ventana con herramientas que había logrado conseguir dentro de la prisión. Luego, como Tarzán en una película de aventuras urbanas, se descolgó hacia la calle varios pisos abajo. Cuando otros prisioneros lo vieron colgarse por la ventana, Lustig no entró en pánico. Sacó un trapo de su bolsillo, se lo colocó en la mano, y cuando llegó al piso inferior, fingió ser simplemente un limpiador de ventanas que realizaba mantenimiento en el edificio. Dio una reverencia cortés a los transeúntes sorprendidos y simplemente caminó hacia la calle. En su celda, dejó una nota citando a Víctor Hugo: «La ley no fue hecha por Dios y el hombre puede equivocarse». El escape fue descubierto horas después, pero Lustig logró permanecer fugitivo durante varios meses adicionales, continuando sus operaciones de falsificación y fraude. Eventualmente, fue capturado nuevamente, esta vez en circunstancias menos dramáticas. Fue juzgado, condenado a 20 años de prisión y enviado a Alcatraz, la prisión federal de máxima seguridad en el área de la Bahía de San Francisco. En Alcatraz, Lustig habría estado contemporáneo con el mismísimo Al Capone, el hombre a quien había estafado tan elegantemente años atrás. Pero en Alcatraz, las reglas de engaño que Lustig había dominado en el exterior no tenían poder.
En una celda de máxima seguridad, el encanto y la inteligencia criminal se volvían impotentes. Lustig cumplió su sentencia en relativa obscuridad, lejos de los hoteles de 5 estrellas, lejos de los transatlánticos, lejos de la vida de lujo que había disfrutado en su apogeo. El 11 de marzo de 1947, Victor Lustig murió en el Centro Médico para Prisioneros Federales del Condado de Greene, en Missouri, al que había sido trasladado desde Alcatraz. La causa fue neumonía. Cuando los funcionarios completaron el certificado de defunción, en el apartado de ocupación, escribieron con una ironía casi cómica la palabra aprendiz de vendedor. El epitafio no podría haber sido más apropiado. Victor Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel 2 veces, el maestro del engaño, el psicólogo del fraude, fue oficialmente registrado para la historia no como el criminal extraordinario que fue, sino como un simple aprendiz. Pero todos los que conocían su historia sabían la verdad. Lustig no era aprendiz de nada. Había sido maestro de su arte, un genio del crimen cuya vida fue una lección permanente sobre las profundidades del engaño humano y el poder extraordinario del carisma, la inteligencia y la audacia empleados sin escrúpulos. Su legado no fue una estafa única, sino una vida entera de engaños que redefinieron lo que era posible en el mundo del fraude criminal.